seguimos con... No sé cómo se hace. Y de hecho podemos apagar el cañón. Como les mencioné ya al principio de esta sesión, dos invitados lamentablemente no pueden asistir a esta mesa redonda. Sin embargo, tenemos dos ilustres personas que seguramente van a contribuir mucho al debate. Javier Delgadillo Macías, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, también vinculado al CRIM, que recientemente ha publicado un libro, que aquí lo veo para demostrarlo, que yo creo que sí es importante consultarlo y hasta comprarlo si los recursos lo permiten. Y por el otro, Enrique Tucepetas de Sechimex, de segundo piso aquí en este edificio, que ha trabajado mucho en cadenas productivas y como han visto en este curso, el enfoque o el acercamiento a la economía a través de cadenas productivas necesariamente también implica un acercamiento geográfico o espacial. La lógica sería los dos unos 15 minutos en exponer cómo ellos mismos perciben como la geografía como disciplina y la economía se podrían acercar más o enriquecerse, y luego abrimos para preguntas. Buenos días. Primero los protocolos, agradecerle a Cristo la invitación. Me alegra que esté aquí en México, que esté particularmente en la Facultad de Economía, y me alegra sobre todo en estos momentos en donde estamos peleando por la recomposición de un hierro que ha tenido esta facultad en el programa de licenciatura, al haber excluido la materia económica. Creo que esto ayudará a fortalecer, me parece, lo encaminado ya para recomponer una mala decisión tomada en un momento que no era tan malo para el país. También me alegra compartir con Alejandro. Alejandro es un regionalista y un economista geográfico demostrado a través de sus trabajos, y junto con la diversidad o la amplitud de las vertientes. Enrique, perdón, dije Alejandro. Enrique, además de la diversidad del trabajo que ha venido impulsando en esta facultad, ha mantenido un interés y una vertiente por tratar de reconocer lo que sucede en los territorios desde una dimensión de análisis económica contemporánea que es altamente validada por quienes trabajamos en este campo de investigación. Quiero comentar, aprovechar que esto es una plática no tan formal, algunos de los aspectos que nosotros hemos venido trabajando en los últimos años en esta vinculación desde la geografía con la economía, y ponderar también algunos de los trabajos que se han producido en función de los nuevos intereses que la investigación y el conocimiento económico regional, geográfico económico van generando, van proponiéndose conforme también los nuevos procesos territoriales se van generando. Lo primero que quisiera yo resaltar es algunos de los elementos que se mantienen como interés común entre la ciencia geográfica, particularmente la geografía económica, y la economía, particularmente la economía espacial. ¿Sí? En este largo camino que
en los que ambas disciplinas se han acompañado en la construcción de conocimiento, en la construcción de métodos y también en la interpretación de procesos sobre realidades cambiantes a través del tiempo. ¿Qué nos mantiene comunicados independientemente de los enfoques, independientemente de las maneras en cómo podamos interpretar o utilizar tecnologías para investigar procesos? ¿Qué es lo que nos mantiene hermanadas a la geografía y a la economía? Desde luego que el primer elemento es el espacio, ¿no? El espacio, yo les digo a mis estudiantes de geografía, el territorio, el espacio y la región no son paternidad de la geografía, no son potestad tampoco de solamente enfoques de las diferentes vertientes de la geografía, como las relaciones económicas no son potestad solamente de la economía, en mi opinión. El espacio es el punto de encuentro entre estas dos disciplinas. Se diría de manera clásica desde la economía que es porque en el espacio se suceden los procesos económicos, y diríamos nosotros desde la geografía que el espacio es importante para la economía porque el espacio condiciona, en algunos momentos determina los procesos económicos. Y en esta doble relación, más que calificar o ponderar qué relevante puede ser el concepto, hay que ponerlo en dimensión de los enfoques, las corrientes o las formas de interpretar lo que se quiere estudiar o de estudiar e interpretarlo a partir de un enfoque. Lo digo porque el espacio, podríamos decir que el espacio es un concepto económico, como el espacio podría ser un concepto social o un concepto físico newtoniano, ¿sí? O puede ser algo tan abstracto, tan difícil de definir o de caracterizar, como tan sencillo, tan simple y tan directo como puede ser una georreferenciación, ¿no? Este es un punto que nos es común a la geografía económica, ¿sí? En particular, y a la economía regional, la economía espacial, la economía urbana, regional, etc. ¿Qué nos es común también? La valoración desde diferentes ópticas, dimensiones, de lo que seguimos calificando todavía como recursos naturales, ¿no? Un concepto económico que utiliza, se apropia de la geografía también, que traído ya a unas dimensiones más complejas en lo que representa su uso, su transformación, su dimensión política, etcétera, su relación con la ecología, con las ciencias ambientales, también cobra una diversificación y una importancia mucho más amplia que la que se señalaba en las definiciones clásicas de la geografía económica sobre los recursos naturales, las mismas que de manera más compleja también implementaba Ángel Basol Batalla, uno de los profesores de geografía económica de esta facultad en su momento, en relación con la categoría misma de ubicación de los elementos propios de la base material del desarrollo, ¿no? Los recursos naturales formando parte de ellos. La valoración de los recursos naturales es un elemento que está puesto en la dimensión de la investigación económica como de manera muy importante en la dimensión del trabajo de la geografía económica.
Y no quiero con ello señalar las 27 variables más que no son comunes, ¿no? Podemos decir, bueno, pues la demografía también, etc. Estoy hablando de aquellos elementos que son trascendentes en el momento actual y que lo han sido a través del tiempo para generar metodologías de investigación compartidas desde la geografía y la economía. Les pongo un ejemplo. La economía ambiental y la economía ecológica, ambas, que pareciera que tienen una vinculación solamente entre la ecología y la economía, o entre la economía y algunas otras disciplinas involucradas en los conceptos de las ciencias ambientales, son, sin embargo, construidas, dimensionadas con una fuerte y amplia participación y construcción teórica y conceptual desde la geografía. Y no por ello reclamamos que tenga que llamarse economía ecológica geográfica, ¿no? O sea, el tema de las definiciones y de los conceptos creo que hoy se convierten en cinturones de fuerza que muchas veces lo que nos hacen es limitar las posibilidades de ampliar en los trabajos colaborativos entre varias disciplinas y sobre todo los trabajos colaborativos hacia problemas específicos. Y ahí que la ciencia económica como la ciencia geográfica deban ser ciencias abiertas, una vez que definen su especificidad, ¿no? La relación de los recursos naturales con la generación de valor, materias primas, el papel que juegan su ubicación en cadenas productivas, en procesos complejos de transformación de las mismas para producir ya no solamente bienes materiales directos, sino también muy diversificados a partir de la incorporación de otros valores agregados mediante el conocimiento, las tecnologías. Esta relación es sincrética entre la geografía y la economía, la relación entre los recursos naturales como una categoría propia del desarrollo de los pobladores en territorios o lugares específicos, con procesos de transformación, categorías económicas a partir de conceptos como el de materia prima u otros, que le dan una valoración en su transformación, pero también en su localización. El análisis o la forma de reconocer que los procesos son localizados, ¿no? La geografía económica se vincula directamente con la geografía, la economía espacial, básicamente a partir de metodologías para tratar de entender la ubicación, la localización y la reproducción relocalizada de procesos que se dan en tiempo y lugares específicos. Cadenas productivas, de manera más amplia, cadenas de valor. Hay una discusión, por ejemplo, en el tema de las cadenas de valor, qué tanto la variable locacional, el espacio en sí mismo, genera condicionantes favorables o desfavorables, o incluso puede generar externalidades en procesos de generación a partir de conocimiento implícito, tecnologías, altas tecnologías, etcétera, que pareciera que están en el espacio nada más, no geográfico, sino
en el ciberespacio, reproduciéndose y generando riqueza, generando dinero, generando nuevos procesos, generando conocimiento, etc., ¿no? El tema de la distribución de los factores productivos, de las infraestructuras, de la población, sigue vigente, sigue siendo importante. Yo diría que hoy muy importante en esta forma de ver las relaciones entre países, las relaciones entre regiones, las relaciones dentro de las regiones, en la vinculación de lo que se ha insistido en tener presente, y que Enrique incluso publicó un libro en esta vinculación entre lo global y lo local, ¿no? Que es uno de los elementos que explican no la escala, sino los procesos en términos de lugar, en términos de un municipio, una ciudad, una metrópoli, de un clúster financiero, etc., tiene que ver con factores clásicos de localización y de distribución que siguen vigentes, pero también con nuevos factores que hoy hacen que tengamos o generemos esfuerzos mayores para comprender procesos deslocalizados, no en el sentido de que estén en un lugar y salgan de ese lugar a otro, sino deslocalizados en su expresión económica o en su expresión social o política o cultural, ¿sí? Y tampoco me refiero solamente al viejo concepto de borrar las fronteras, ¿no? El tema de la localización y la distribución son elementos fundamentales para entender los enfoques actuales que tienen esta vinculación entre geografía y economía. Pero pareciera que esto no es lo más importante. Hoy estamos metidos en nuestras investigaciones, en nuestras tesis, en los ensayos que escribimos, etc., en buscar los temas, los problemas que son cruciales en las discusiones actuales. Pareciera que recordar, reconocer los viejos principios de las teorías de la localización, por ejemplo, los viejos principios de las teorías o los modelos que explican las relaciones socioterritoriales entre grupos que conforman o conformaron los mapas, las distribuciones distintivas en los continentes, en nuestras regiones, en nuestros países, no son suficientes ya para entender o llenar el ánimo del nuevo conocimiento, las nuevas herramientas y los nuevos enfoques que la geografía económica y la economía espacial requieren, ¿no? Entonces aparecen muchos temas, muchos conceptos, muchos problemas que estamos estudiando, investigando, haciendo una creatividad tecnológica y de reflexión analítica para tratar de entenderlo. En esta parte es en donde hoy las nuevas relaciones entre la geografía y la economía están en una búsqueda, yo diría, insatisfactoria para ambas disciplinas en la forma en cómo vamos construyendo nuestros cuerpos o nuestros andamiajes para reconocer estos nuevos procesos. Y lo digo de esta manera
porque trae implícito una crítica a un salto que hemos dado sin haber fortalecido un tránsito necesario. Me refiero a lo siguiente: ambas disciplinas tienen por necesidad que ser ubicadas, colocadas, vistas como ciencias sociales. Ese es un punto. Iba a decir que no se discute, pero sí se discute también, ¿no? Incluso esta parte se discute de manera muy fuerte, ¿no? Pero en el canon de la tipología, nuestras disciplinas están fuertemente obligadas a trabajar desde la expectativa de la sociedad como un concepto amplio, lo más amplio que podamos generalizar, y de todas sus componentes, es decir, son disciplinas sociales. En este tránsito, una más que la otra, se han tratado de vincular o de construir su identidad dentro de este contexto uniano de la clasificación científica. ¿Cuál es el lugar que nos toca dentro de las ciencias sociales? Ha sido quizá la complicación más fuerte que nos ha llevado a ser señalados o criticados, me refiero a la economía y a la geografía, como disciplinas inconclusas en esta responsabilidad. Y no porque no estemos trabajando en el acercamiento, el conocimiento específico de lo que sucede en el ámbito de nuestras sociedades, sino porque hemos generado también derivaciones muy ligadas hacia la construcción técnica del conocimiento, que nos lleva más a definir a la modelística como la forma de expresar o hacer ciencia representativa desde nuestras disciplinas, más que al trabajo a ras de suelo, tratando de entender o de comprender esta complejidad que acontece en el ámbito de las ciencias sociales. Y aquí, sin duda, que la economía espacial, la economía urbana y regional han aportado de manera sustantiva en esta relación entre tratar de explicar la localización y las técnicas para medir o comprender los procesos. Hemos saltado de un incumplimiento en términos de identificarnos dentro de este canon de las ciencias sociales hacia un pragmatismo aplicado del conocimiento que está de alguna manera explicado o fundamentado por el papel que tienen las políticas públicas en el ejercicio de nuestro trabajo. Ahora estamos recomponiendo, o sea, sucede a nivel mundial, sucede en diversos países, está sucediendo en México también. Estamos recomponiendo este tránsito inconcluso, haciendo una vinculación cada vez más estrecha entre un funcionalismo práctico de nuestras disciplinas en tareas de planeación, en tareas de ordenamiento, en tareas de diseño y aplicación de políticas públicas, pero también en tareas de planeación del desarrollo económico en la cooperación con el sector privado, en procesos para promover ideas y ejemplos para promover procesos en el territorio, el tema de las infraestructuras, el tema
las interconexiones entre territorios, lugares, etc. Y el resultado está llevando nuevamente a teorizar y a conceptualizar nuevas formas de interpretación de esta realidad. Los sistemas de información geográfica, por ejemplo, no son una aportación estricta de la geografía, ¿sí? ¿Por qué se llaman sistemas de información geográfico? Porque tienen este principio de tratar de poner el punto sobre el lugar, ¿no? Una modelística cada vez más equipada para servir como instrumento al conocimiento. Pero como los sistemas de información geográfica, también hay derivaciones múltiples de tecnologías que estamos utilizando como herramientas o instrumentos del conocimiento aplicado. Pero dos ideas, y con esto hago un paréntesis, ¿no? Pero ¿qué es lo que en estas dinámicas requerimos? O sea, ¿qué es lo que en nuestras aulas requerimos transferir como conocimiento formativo a nuestros estudiantes? Si estamos de acuerdo en que sigue existiendo como una categoría el concepto de espacio, de territorio, de lugar, de región, etcétera, como lo queramos denominar, siempre y cuando expliquemos a qué nos referimos, no importa la definición. Si estamos de acuerdo en ello y estamos de acuerdo en que hay elementos trascendentales de la vinculación entre la economía y la geografía, como son el tratar de entender o interpretar cómo es que se ubican, se localizan los procesos, se mueven los procesos y dan lugar a nuevos procesos, pero también a nuevos lugares. Entonces, esta forma de ver y de medir los procesos deben de estar asociados a estas nuevas tecnologías que son instrumentos importantes para poder comprender estas realidades. Nos queda corto, y eso es lo otro que quiero comentar, nos queda corto, no por ello digo que no tengamos que aprenderlo y aprenderlo bien, pero nos queda corto hoy lo que como instrumentos nos generan las teorías de localización o esta corriente reconocida seminal de la teoría alemana, que es la parte fundamental en la cual construimos y desarrollamos esta vinculación, ¿sí? Nos quedan muy cortos los modelos gravitacionales, nos quedan muy cortos los enfoques de causalidad acumulada, desde luego los modelos de uso y renta del suelo, las economías marshallianas externas, etc. Estas formas de englobar o de clasificar, y que además las aprendemos a partir de la literatura, que todavía sigue siendo muy tradicionalista en esto, nos queda corto no para interpretar parte de estos fenómenos, nos quedan cortos como elementos transformadores a través del conocimiento de lo que la realidad nos está demostrando. Hoy el espacio está asociado a procesos que antes no veíamos, incluso hace 50 años no se acontecía, no se veía, que están hoy apareciendo, que están transformando de manera muy rápida, muy dinámica, estas formas de relacionar factores, actores y territorios, como también
hoy tenemos instrumentos tecnológicos que nos aportan muchas otras disciplinas y muchas otras ingenierías para poder potenciar este acercamiento hacia la realidad. En el libro que nosotros publicamos, el punto de partida lo coordinamos un economista, Marcos Valdivia, y un geógrafo económico, su servidor, Javier Delgadillo. Nos dimos a la tarea, primero entre él y yo, de tratar de discutir cuáles eran los puntos ríspidos que no hacían que hubiera una vinculación mucho más fuerte entre la ciencia económica espacial y la geografía económica en particular. Y dentro de los elementos que fuimos agregando, nos dimos cuenta de que una de las causalidades principales estriba en situarnos, ponernos el saco de una de estas corrientes, o varias de estas corrientes, o de otras corrientes, sin dialogar de manera más abierta. Y el diálogo debe darse a través de problemas concretos de estudio, regulares, que deben ser investigadas. Y nos dimos cuenta también que había un inicio equivocado en la pregunta que nos hacíamos de qué tan vinculante o necesaria es la geografía para la economía o la economía para la geografía. Y una de las conclusiones a las que llegamos es que ni la una ni la otra, quizá más importantes, otras disciplinas para ambas, es decir, la necesidad de hacer interdisciplina, de abocarnos al conocimiento de problemas, aportando lo que la geografía y la economía de manera, a través de su historia, han ido formulando como teorías e instrumentos de conocimiento, pero también construyendo nuevas formas de aprendizaje, más que desde el concepto ya de disciplina o de ciencia, en el concepto de problemas específicos a investigar. Y así es como en este libro lo que presentamos son tres grandes apartados. Uno, el punto que pusimos como la posibilidad de poner el balance de vinculación entre la geografía y la economía, que era el enfoque de la nueva geografía económica, Krugman et al. Las críticas a la nueva geografía económica, solo destaco a Ron Martin, por señalar a uno de ellos, y en la última parte, que en mi opinión es la más relevante porque es el punto de partida para lo nuevo y posible por hacer entre la geografía y la economía, que son otros enfoques, no solo la geografía económica y la economía espacial, sino otros enfoques que hoy están incidiendo de manera muy fuerte en la forma de hacer, de generar conocimiento e instrumentos para reconocer problemas concretos. Estoy hablando básicamente de la parte aplicada que tiene la geografía y la economía. Y no me detuve en la parte teórica, que es teórico, que es un elemento que requiere también un tiempo más amplio para poder comentar. Si hubiera tiempo después, me gustaría hablar un poco de la experiencia de la Facultad de Economía, del Colegio de Geografía, del Instituto de Investigaciones Económicas, donde vivió gran parte de su vida el doctor Ángel Bassols, y de los encuentros y desencuentros que hemos tenido en relación específica con el tema de la geografía económica. Muchas gracias.
yo también le agradezco a Cristo por la invitación de poder compartir algunas reflexiones, ideas y de poder debatir algunos aspectos y resultados a los que ustedes seguramente han llegado en estos días, ¿no? Felicito mucho a Cristo por su compromiso con este diálogo que está buscando desde la geografía, desde la economía, en forma interdisciplinaria, seria, ¿no? No se trata de que seamos todos todólogos y al final de cuentas pues nadie sepa de nada, ¿no? Entonces pues uno es interdisciplinario, ignorante de todo, ¿no? O sea, no es la intención. Los felicito a ustedes por estar acá en una discusión multidisciplinaria, en el límite de múltiples disciplinas, donde lo más fácil es decir, no, pues eso no es economía, ¿no? Pues ahí vete con los geógrafos y entonces los de geografía también te dicen, no, pues ¿sabes qué? Pues quién sabe qué seas o qué temas te interesan, pero geografía no es, ¿no? Entonces yo siempre digo, pues nos mandan acá enfrente a las islas, ¿no? A debatir temas en profundos fondos, ¿no? Entonces los felicito a ustedes por buscar temas que por ahí formal o informalmente no se estén ofreciendo suficientemente en las diferentes ciencias, ¿no? Yo diría en forma introductoria el tema del espacio, como ya señalaba Javier, pues es un viejo tema. A mí me parece que de los autores más interesantes, no hay mucho tiempo, pero yo diría de los autores más serios y que llevan esto a sus últimas consecuencias, y se trata acá de poner algunos temas a discusión, es el propio Carlos Marx, ¿no? Si ustedes leen la introducción de los Cultis en 1857, 10 años antes del Capital, hay una bonita introducción donde se mofa del tosco materialismo de los economistas, y conste que no conoció a los economistas del siglo XX y XXI, si no hubiera otra ranchera se hubiera cantado, pero él plantea, en fin, de forma media jocosa, toda una discusión muy actual, me parece, sobre pues, qué es primero, el huevo o la gallina, ¿no? Entonces toda una discusión sobre la distribución, el consumo o la producción, ¿no? Entonces cada uno tiene su justificación, ¿no? Primero la producción, pues si no, ¿qué vas a distribuir, ¿no? Pero sin consumo pues no hay producción, etcétera. Pues, todos tienen su razón, y bueno, entonces después de un par de páginas pues se quedan las mismas. Marx probablemente de lo más interesante, hay en muchos temas, pero es de situar a todo evento socioeconómico, de salarios, de la manufactura, de la tasa de ganancia, del sector agrícola, en espacio y en tiempo, ¿no? Y lo que propone metodológicamente es una metodología muy crítica, autocrítica, que muchos marxianos, post-ideos, se les olvida. Es claro, lograr, él habla de una caótica realidad y de que esta caótica realidad sea, en términos empíricos, en espacio y en tiempo, constantemente reevaluada, ¿no? No podemos quedarnos con las relaciones salariales que Marx estudió en 1867, pues no conocía manpower, ¿no? Entonces dijo, hubiera incluido ahí un capítulito que dicen que pues esto cambia las relaciones salariales, etcétera, ¿no? Entonces el tema de situar eventos socioeconómicos en espacio y en tiempo es, me parece que un tema fundamental del planteamiento de Marx, autocrítico y sin lugar a dudas a muchas otras, ¿no? Un par yo les diría, de reflexiones personales sobre el tema de la geografía y el espacio, ¿no? Uno, yo les diría personalmente, y acá acepto críticas, sugerencias, etc., pero entraré con cierto detalle al tema, pero desde mi perspectiva, trayectoria académica y investigaciones, trabajos que
funcionalizado la geografía, ¿no? Yo no soy geógrafo, no soy zapatero a tus zapatos, tengo limitados conocimientos de la geografía, y la geografía en términos de nuevo de espacio y de tiempo me parece fundamental, como veremos en un momento, desde mi perspectiva trinchera, desde una perspectiva muy funcional, cosa que podría ser, diría, un serio geógrafo o alguien que toma el tema con más seriedad, diría, en fin, no es suficiente para ser diplomático. Segundo, yo diría, en el quehacer con colegas, mencionaba Javier ahí un libro que sacamos ahí en el 97 con este amarillista título de Pensar globalmente y actuar localmente, ¿no? Con Clemente Ruiz Durán y Michael Piore, y con este concepto de lo local, ¿no? Es decir, de global y local, es decir, en procesos en espacio y en tiempo en las últimas décadas es fundamental y crítico el espacio en esta esfera local. Autores como Al-Fatah y otros han analizado este concepto de lo local, ¿no? Espacios locales y locales. Un par de debates y discusiones que surgen, me parece, desde los trabajos que he realizado en los últimos años, ¿no? Uno, me parece muy interesante toda esta discusión que ustedes han visto con Christoph de los encadenamientos mercantiles globales y el concepto de competitividad sistémica, ambos como metodologías de análisis y de estudio. Hemos tenido ahí algunas discusiones, pero yo destacaría metodologías estamos con estudiantes de licenciatura, maestría, doctorado, utilizando estas metodologías. Claro, oh sorpresa, pues se plantea uno, bueno, pues utilizo estas metodologías y ya, no, pues ya, ahí empiezas, ¿no? ¿Con qué conceptos vas a enriquecer este análisis metodológico? Yo diría en términos muy amplios, esta visión de encadenamientos mercantiles globales que inició con Miguel Korzenewicz, Gary Gerefli, Jennifer Bell, un grupo de muchos otros autores, lo que plantean, importante me parece, es que no es suficiente hablar de sectores, ¿no? Nos encanta a todos, incluyéndome, pues hablar del sector de la electrónica, del sector del cemento, del sector automotriz, etc. Pues lo que nos dicen estos autores desde hace más de 20 años es que eso es insuficiente. ¿Qué significa insuficiente? Hay encadenamientos mercantiles globales, uno diría con Hirschman y muchos otros, se ha hablado durante décadas y analizado encadenamientos mercantiles, pero no desde una perspectiva global, es decir, existen cadenas de valor, autopartes automotriz, por ejemplo, con docenas y a nivel micro, por ahí hasta cientos de segmentos y subsegmentos, ¿no? Es decir, si uno no sabe la diferencia entre autopartes y automotriz, pues es una torrante ignorante, ¿no? Y si uno no sabe las diferencias en la electrónica entre lo que son la producción y fabricación de semiconductores versus el ensamble de partes y componentes versus docenas de segmentos, pues uno, la verdad, pasa más vergüenzas que otra cosa, ¿no? Entonces, no es suficiente un sector, sino que un encadenamiento mercantil global con docenas, cientos de segmentos y otros cientos, y en algunos casos miles, de productos y procesos, ¿no? No es lo mismo, de nuevo, dedicarse al proceso de ensamble de partes y componentes que tiene implicaciones en la tecnología, en el financiamiento, en la... podríamos hacer un listado N variables de empleo, de salarios, etcétera, etcétera. No es lo mismo dedicarse al ensamble en Electrónica Pantera en Jalisco que dedicarse a la ciencia y tecnología de lo que vamos a consumir en 2 o 3 generaciones
de procesos de ciencia y tecnología en el MIT, ¿no? Uno gana 5 o 6 mil pesos al mes, el otro gana $300,000 al año, ¿no? Todos en la electrónica no tienen nada que ver, ¿no? Entonces una metodología que nos está diciendo, ojo, electrónica es correcto, no tiene nada que ver, ¿no? Uno con el otro. Entonces, si no sabemos discernir, ser concretos y puntuales, pues lo que estamos a fin de cuentas es pasando vergüenzas, lo que estamos haciendo es reproduciendo ignorancias, ¿no? Somos atorrantes ignorantes, ¿no? Entonces, esos encadenamientos mercantiles globales. Y después el concepto de competitividad sistémica que invita a un análisis en donde la competitividad tiene niveles de análisis macroeconómicos, tipo de cambio, financiamiento, consumo, N variables macroeconómicas importantes, pero después también es I más O, y mesoeconómicas, es decir, las relaciones institucionales e interempresa, ¿no? Las instituciones no es que sean relevantes en términos abstractos, sino que uno hace un estudio sobre las piñas en Ciudad Isla, en Veracruz, y uno se pregunta, bueno, pues, ¿cuáles son las instituciones públicas, privadas, educativas, de ciencia y tecnología, etcétera, relevantes a la piña en Ciudad Isla? Entonces, las relaciones interempresa y las instituciones son relevantes en este nivel mesoeconómico, y por supuesto que hay un nivel estrictamente microeconómico, es decir, la empresa X realiza un esfuerzo para aumentar la productividad, incorporar nuevas tecnologías, con educación, donde la triple hélice puede ser relevante, etc. Entonces, todo yo les diría, estos conceptos son relevantes. Yo he buscado desarrollarlo con el concepto de endogeneidad territorial y polarización, pero yo les diría con un grupo de resultados realmente interesantes, innovadores, y que generan una discusión al 2015, y en donde la parte geográfica juega un papel relevante, ¿no? Entonces, uno, yo les diría, el aspecto metodológico es medular para concretar debates, discusiones específicas. Por ejemplo, está muy de moda el concepto de upgrading o de escalamiento, ¿no? Territorios específicos buscan escalar en la cadena de valor. Claro, uno solo puede escalar sabiendo pues, a qué me dedico hoy, ¿no? Hoy, y como decían, hoy, y aquí, porque de qué me sirve saber, no, es que en París están haciendo y en Pekín están haciendo otras cosas, pues ¿sabes qué? Pues yo estoy haciendo para bien o para mal otras cosas en términos de procesos y productos específicos en tiempo y en espacio. Y solo así el concepto de escalamiento tiene sentido, porque si no, si digo no, pues todos quieren seguir a Intel, ¿no? Que es de lo más sexy, uno diría en términos de escalamiento de ciencia y tecnología, ¿no? Entonces pareciera que la ciencia y las políticas y la ciencia y tecnología es todos vamos a ser Intel, ¿no? Pues capaz, pero pues nos van a decir los piñeros en Ciudad Isla, híjole, ¿sabes qué? En ciencia y tecnología lo que necesito son cartones, empaque para empacar mis piñas. Uno dice, oye, ¿Intel dónde queda? Pues uno diría, pues tú dime, ¿no? Pues tú llegas con tu idea de ciencia y tecnología, y todos, ciencia y tecnología, por supuesto electrónica, nanotecnología, etcétera, y el piñero te va a decir, necesito un empaque porque lo estoy importando, y para exportar mi piña la estoy importando de Estados Unidos para exportarla, ¿no? Entonces, de nuevo, escalamiento, ciencia y tecnología, financiamiento, maquinaria y N variables que nos encantan, yo les diría, en tiempo y espacio. Y entonces ahí, pues la frustración de algunos pues, se convierte en algo mucho más mundano, ¿no? Necesito un cartón, ojo, tiene sus implicaciones, ¿no? Digo, no, pónganse acá a cortar un cartón y a ver qué Frankenstein le sale, etc. Uno, el aspecto metodológico es importante. Dos, yo les diría, permite un diálogo muy concreto con otros sectores en procesos y productos específicos. Ustedes terminan una licenciatura, maestría en algunos casos, doctorados en otros
casos en economía, y creen fervientemente que una función Koch-Douglas efectivamente les va a permitir un diálogo con Intel o con nuestro Piñero o con quien sea. Y oh sorpresa, les va a decir, oye, a ver, tropicalízate un poquito de este lado y ve cómo se produce un chocolate, una piña o N productos, ¿no? Entonces, el diálogo es con el sector público, con una empresa, en términos de propuestas, de políticas muy concretas. No se trata, yo les diría, estamos llenos, empapados de modas, ¿no? Entonces, todos estamos por la ciencia y tecnología y hay que mejorar la educación, y no nos olvidemos de las microempresas y de las pymes, de la política industrial. Ahora todos estamos a favor de una política industrial, todos, ¿no? Yo también me firmaría, claro, después cada uno se va a su casa y dice, ¿de qué se trata? ¿Quién sabe? Entonces, claro, las microempresas, yo no tengo nada ni a favor, ni de ciencia, de tecnología, ni de empleo, ni de una política industrial, pero sí estoy muy en contra de abstractos, ¿no? Entonces, todos vamos a crear centros de innovación y de ciencia y tecnología sin o siendo absolutamente ignorantes de procesos y productos en tiempo y espacio. Es decir, los piñeros en Ciudad Isla requieren en términos de ciencia y tecnología algo muy diferente a lo que la electrónica en Jalisco requiere. Si no logramos concretar procesos y productos en tiempo y espacio, una política educativa, una política industrial, una política de ciencia y tecnología y de financiamiento, y vamos a hacer un largo listado, pues nos vamos por las modas, todos a favor de la microempresa, todos, ¿no? ¿A qué se refiere? ¿Quién sabe? ¿No? Yo siempre digo, una microempresa en la producción de semiconductores, pues no puede poner ni el café, ¿no? Olvídense de integrarse en algo serio para ser proveedor del empaque de semiconductores, que tiene que ser antiestático y cumplir una cantidad de requerimientos tecnológicos. El equipo cuesta entre 15 y 20 millones de dólares. Si tuviera ese financiamiento, pues ya no sería microempresa. Entonces, de nuevo, lo digo en forma irónica, si no tenemos conocimiento de procesos y productos en tiempo y espacio, nos volvemos rumiantes de generalidades, todos por la microempresa. Ah, muy bien, ahora ni sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, termino, yo les diría, con este diálogo con el sector público, con términos muy concretos, ¿no? de procesos y productos y de ciencia y tecnología y financiamiento en tiempo y espacio. De otra forma, terminamos con la Secretaría de Economía, que habla ahí de, hoy en día, la política industrial está basada en sectores, entre otros, dinámicos y sectores, ¿cómo le dice? Sectores dinámicos y maduros, ¿no? Y entonces los sectores maduros son hilo textil, confección, por supuesto el sector agrícola, por supuesto el calzado, etc. ¿Cuáles son los dinámicos? Los sexys, ¿no? No diría de nuevo, la aeronáutica, la electrónica, todos esos son dinámicos, ¿no? Si hacemos una encuesta, yo diría el 99% diría por supuesto. Pues falso, ¿no? En el sector agrícola, por supuesto que hay procesos y productos muy sofisticados, ¿no? Pregúntenle de otra forma a las grandes transnacionales que hacen ciencia y tecnología en el sector agrícola. Y en la aeronáutica estamos llenos de procesos y productos muy primitivos. Vean lo que hace Bombardier en Querétaro, ¿no? Entonces, no porque el sector sea de alta tecnología, los procesos y productos lo van a hacer, ¿no? Termino señalando entonces, claro, que este diálogo, yo les diría, pues implica mucho trabajo. Y trabajo en términos, pues, de saber, pues, lo que es una piña, ¿no? El sistema armonizado y el comercio exterior registra a 10 dígitos del sistema armonizado 17,000 productos, ¿no? Y entonces yo siempre digo, oye, si no sabes la diferencia entre un plátano y un semiconductor, híjole, pues estás en serios problemas. Entonces, a muchos colegas macroeconomistas les encanta elaborar ahí una elasticidad con una función de exportaciones con respecto al tipo de cambio, ¿no? Y sale positivo. Y
nunca falta el loco del pueblo que diga, oye, ¿y esto es para plátanos o es para semiconductor? Porque en medio hay 17,000 productos y N territorios, ¿no? Híjoles, pues si son honestos te van a decir, no sé. Y si no son honestos, te van a decir para todos, pues le voy a decir, híjoles, yo conozco semiconductores y conozco no plátanos, pero las piñas y el tipo de cambio en unos procesos y productos son relevantes, en otros no. Entonces estamos con niveles de abstracción reproduciendo cantidad de aspectos con poco sentido, ¿no? Entonces implica mucho trabajo, implica salir de determinismos agregados macroeconómicos y en muchos casos poco biológicos, ¿no? Entonces, claro, cualquiera diría, por supuesto, que en términos geográficos hay diferencias entre México y Chile, lógico, ¿no? Para bien o para mal. Hasta llegaríamos a la cuestión de que hay diferencias entre Oaxaca y el Distrito Federal, pero claro, en el mismo Distrito Federal pues está Coyoacán y Iztapalapa, y hay miles de ejemplos, etcétera, etcétera, ¿no? Bienvenidos a un debate que de otra forma, de nuevo, estamos solo reproduciendo ignorancia, ¿no? Entonces los invito mucho a sumarse al esfuerzo que están haciendo Christoph y muchos otros, un tema apasionante, pero desgraciadamente implica mucho trabajo. Gracias. Pues ahora sí tendremos tiempo a tomar algunas preguntas por compromisos de nuestra parte. Hoy tenemos que cerrar a la 1:15, entonces tenemos poco más que 30 minutos. Y voy a mandar algunas preguntas y luego ustedes tendrán chance de responder. Adelante. Nueva relevancia, ¿no? Esas simplificaciones de que ya no importaba el espacio, que se basaba en una simplificación del costo del transporte y la distancia, pues cada día es mejor. Como hay otras simplificaciones, pero aún es un concepto dinámico, ¿no? Aquí hemos comentado en la clase que se está reconstruyendo el canal de Panamá a un altísimo costo, que no solamente es para que quepan los grandes barcos, tanques, grandes barcos de contenedores, es que el cambio climático va a provocar que sea navegable el océano Ártico y que ya se están haciendo trayectorias de prueba de cuántas millas se va a ahorrar un barco de contenedores entre Hamburgo, ¿verdad?, y Tokio, pasando por el océano Ártico, y se vuelve innecesario el canal de Panamá. Creo que son como 3.000 o 4.000 millas o más. Entonces, ese concepto también va a depender de si verdaderamente el cambio climático va a abrir la posibilidad de la navegación, cuando menos en una temporada significativa del año, a la navegación en el Ártico. Hasta ahorita lo que yo he leído es que se tiene que hacer esa travesía aún en verano con alquilando los servicios de un rompehielos ruso, pero ya lo están haciendo, ya lo están intentando. Entonces esto va a cambiar otra vez la imagen que tenemos del concepto de ubicación y de distancia, ¿no? Porque va a alterar otra vez los costos de transporte, y cabe esperar, nada más que luego ahí surgen nuevas incógnitas. ¿Será tan navegable el océano Ártico y va a ser neutral respecto al medio ambiente? Pues yo creo que no, ¿verdad? Habría que pensar qué sucedería si hay un derrame petrolero en el Ártico, y cómo retirar, como ese derrame en el hielo, ¿verdad?, el océano Ártico. Entonces, todo esto es un concepto tan interesante, pero igual los recursos naturales y la infraestructura. Toda explotación de un recurso natural requiere una infraestructura, y hay un pleito geopolítico alrededor de la utilización de los recursos naturales y la infraestructura que demanda. ¿Por dónde va a pasar el nuevo gasoducto ruso del sur
que pase de las zonas petroleras de Europa y Asia Central a través evadiendo el Mar Negro, el Báltico por abajo, si va a pasar por Grecia o va a pasar por otro lado para evadir Ucrania, ¿verdad? Y todos estos debates de geopolítica pues nos muestran que es más complejo este tema y más dinámico de lo que pensaríamos. La destrucción, como aquí vimos, de infraestructura para volver a construir otra infraestructura, parece que ya no importaba, ¿verdad? La infraestructura va a ser siempre la misma, pero ahora hay necesidad de crear una nueva. Entonces, hay temas como señala el doctor José Peter, de que a lo mejor el tiempo de simplificación de lo económico en este diálogo entre geografía y economía y otras disciplinas sociales. Primero hemos sido, yo creo que bastante ególatras quizá o demasiado vanidosos de creer que los economistas, creando categorías que simplificaban esta realidad y que las podíamos aparentemente cuantificar, ya con eso podíamos crear modelos conceptuales matematizables explicativos, ¿verdad? Ese tema me parece, creo que usted lo toca ahí, que simplemente nos hace volver los ojos a cosas que aquí ya nos tocan, nos señaló, que así terminó su clase, hay que volver a leer a Braudel, porque el conocimiento concreto de la reproducción de la vida material es más complejo de lo que los economistas hemos imaginado, siguiendo lo que nos señala esta objetividad, esta concreción de los procesos productivos, ¿no sé? Gracias. ¿Más preguntas? Yo tengo una para el profesor José. Bueno, usted habla que dentro de los encadenamientos mercantiles, precisamente en un eslabón de financiamiento para las empresas, en un país como México, que lo que es la banca comercial capta la mayor parte de préstamos hacia la parte de producción y no precisamente una banca de desarrollo, sino lo que es la banca comercial, los bancos que conocemos, siendo que tenemos otras instituciones como las organizaciones y actividades auxiliares de crédito que pueden ser una muy buena fuente de financiamiento para distintos tipos de empresas. ¿Cómo se podría lograr que este tipo de actividades logren funcionar de manera eficiente y logren dar un buen golpe a los principales bancos que tienen un oligopolio dentro de México? ¿Más preguntas? Retomando un poco todo lo que se ha visto en el curso y lo que acaban de mencionar los exponentes, llama mucho la atención el énfasis que hace en tiempo y espacio, ¿no? Y yo pienso siempre en la historia, que originalmente pensaría uno que siempre está vinculado, ¿no?, en los estudios históricos, el tiempo y el espacio, pero no es cierto siempre. Pero bueno, lo que quiero preguntar es si se puede hacer un diagnóstico además en cuanto en la Facultad de Economía y las investigaciones que se hacen aquí en Economía, ¿qué tanto se dialoga con la misma historia? Y con la sociología o la antropología pensando en los efectos que tiene, por ejemplo, la crisis que hablábamos ayer, ¿no?, de Grecia, el aspecto social, más allá de lo económico, ¿no?, más allá de lo que nos dice una gráfica, cómo ustedes dialogan con otras disciplinas para llegar a conclusiones mucho más amplias, ¿no?, o críticas, o problematizar el mismo problema, ¿no? Es más que nada eso. Si uno más, quizás, y luego... Siguiendo de nuevo el tema que planteó el compañero, yo tengo una pregunta que yo pienso que realmente todas las ciencias sociales no son más que una vista, una sola moneda. Realmente yo no creo que las ciencias sociales estén separadas, sino que estudian una misma cosa. Y creo que la separación de ciencias sociales de por sí es algo, ¿cómo se llama? Como tú lo decías, encadenante, no permite que sea fluyente con las demás. Yo creo que realmente no hay que ser interdisciplinario, sino que realmente hay que aprender de los demás, aunque es cierto que aunque uno se vuelva un todólogo y no sepa algo, o que sepa algo bien, es necesario que en las ciencias sociales sepamos un poco de todo, porque queramos o no, es lo que estudiamos, las relaciones sociales entre los humanos,
la historia, la geografía, las condiciones materiales, ¿cómo se llama? Pues muchas cosas que son factores. No podemos dejarlo de lado porque si no llegamos a abstracciones muy grandes, bachelianas, de externo, interno y todo ese tipo de cosas. No podemos llegar a eso. Yo pienso, y no sé si ustedes compartan eso, lo que les pregunto, ¿qué piensan acerca de la idea de que realmente las ciencias sociales no son más que una vista de una gran ciencia o de una gran disciplina que tenga que unir todas las relaciones sociales? Vamos a responder, les pido ser breve para que tengamos chance para esas otras rondas de preguntas. Sí, totalmente de acuerdo, y en el planteamiento que hice, quizás ser empático en lo siguiente: nuestra formación requiere sin duda formarnos muy bien en las tradiciones con las que se ha construido nuestras disciplinas, y en particular en la geografía económica y la economía espacial. Yo hacía referencia a la escuela alemana, por ejemplo, a los enfoques marshallianos, etc. Necesitamos conocerlos muy bien y aprender estas tradiciones, pero efectivamente no debemos caer en simplificaciones, porque la realidad nos está demostrando que requerimos conocer y proyectar nuestro conocimiento de manera predictiva, cada vez más acelerada, hacer mapas de la realidad a partir de las predicciones. Antes hablábamos del corto, mediano y largo plazo. Hoy tenemos que estar prediciendo acciones específicas casi en tiempo real, ¿no? El cambio climático, por ejemplo, está generando un sinfín de causalidades que todavía nuestras ciencias no están capacitadas para poder comprender y entender todo lo que sucederá, y junto con ello pues las interpretaciones sociales, políticas, económicas, ambientales, etc., ¿no? Entonces comparto plenamente este comentario, y si bien requerimos, decía yo, formarnos también a partir de nuevas conceptualizaciones, nuevas metodologías para entender ello, no podemos hacerlo si no abrevamos de manera eficaz en el aprendizaje de nuestras tradiciones disciplinarias. Y lo ligo con lo que tú comentas, ¿no? El tema de las ciencias sociales. Efectivamente, las preguntas que deben de estar atrás de nuestro ejercicio, o sea, como cuando nos preguntamos qué voy a estudiar, o les preguntan ustedes por qué están estudiando economía, divagamos mucho, o sea, somos muy divagantes en el sentido formal de nuestra participación o responsabilidad ya en estas formaciones. Entonces, en el ámbito de las ciencias sociales, efectivamente, habría que recapitular, no que no se haya hecho, recapitular en el sentido de las identidades y las responsabilidades que tienen las disciplinas dentro del compromiso con la sociedad. O sea, yo llevaría el concepto de ciencia social hacia un concepto ideológico de responsabilidad y conocimiento para entender los problemas sociales. Y ahí sin duda que no podemos hablar solamente del vínculo entre geografía y economía. La historia es muy importante. Nosotros utilizamos mucho una frase que trata de identificar nuestra vinculación, o sea, a la geografía con la historia, y señalamos que la geografía es la historia en el espacio, como la historia es la geografía en el tiempo, ¿no? Y en esta doble vinculación nos quedamos también cortos cuando solamente decimos
tiempo y espacio. Tiempo y espacio en una dimensión, en una bidimensionalidad, no explica cabalmente lo que acontece sobre el tiempo, sobre el espacio, en el tiempo o en el espacio. O sea, generamos otras dimensiones que están presentes en esta interpretación de los problemas, pero sin duda que no podemos explicarnos a cabalidad los procesos económicos si no es en su lugar o en los lugares y en los momentos en que se dan. Ahí la historia, la geografía y la economía son una triada que están hoy, como han estado siempre, vinculadas al entendimiento de la realidad. Y solamente un muy breve comentario. ¿Por qué el espacio para la economía cobra importancia o cabalidad en el siglo XX y avanzado? Fundamentalmente a partir de las discusiones sobre los enfoques de la nueva geografía económica, tienen que ver con una serie de tensiones epistémicas que han estado presentes desde siempre entre la geografía y la economía, y que, en mi opinión, gracias a esas tensiones epistémicas es que ambas se pueden vincular. Si no, estaríamos hablando de una disciplina. Historia, geografía, economía, ingeniería, filosofía, etc. Yo diría con mucho respeto, ¿no? que nos cuesta, ¿no? Porque por supuesto que yo hago lo más importante, ¿no? Yo sé que ahí Krugman es un punto de referencia en buena parte de las discusiones de la geografía económica, pero él tiene un libro de texto ahí del 2009, una bonita introducción que yo siempre uso en los cursos de economía política. Tengo un curso en la maestría sobre la ciencia económica y debates, y donde después de despedazar a la economía porque no incluye aspectos geográficos, plantea, y uno se queda con los pelos erizados, o yo por lo menos plantea, pero nosotros en economía ya descubrimos y ya tuvimos a nuestro Adam Smith hace más de 250 años, y esperemos que las otras ciencias sociales lo hagan en algún momento. No es de wow, qué forma de interrumpir cualquier diálogo, porque estás diciendo al resto de las ciencias sociales son una bola de idiotas, ¿no? Nosotros hace 250 años ya tenemos a nuestro papá o nuestra mamá, ustedes ojalá que en algún momento lo encuentren. Claro, eso es una postura de desprecio y déspota, ¿no? Si yo soy de los otros, yo soy un filósofo, voy a decir, oye, ¿cómo me voy a acercar a este que me está tratando como un animal, ¿no? O sea, hay una diferencia de T menos de 250 años, ¿no? Y esos son neoclásicos críticos, yo diría, ¿no? Uno diría, pues, ¿cómo van a estar el resto? ¿No? Claro, eso no es una postura de respeto, ¿no? Eso es una postura de decir, pues, bueno, váyanse acá a las islas a platicar un ratito, nosotros acá hacemos ciencia seria, ¿no? El tema, de nuevo, y entonces yo creo que no solo en la economía, yo creo que en otras ciencias se están debatiendo y discutiendo estos temas. Dos o tres aspectos puntuales, ¿no? El tema del costo de transporte que señalabas es un buen, mal ejemplo, yo les diría, en economía y en la ciencia económica. A mí me tocó hacer para el BID hace 5 o 6 años un trabajo sobre los costos de transporte, las exportaciones mexicanas a Estados Unidos, ¿no? Y claro, uno está metido en temas de aranceles y exportaciones y tratos arancelarios preferenciales, no, hombre.
cursos de comercio internacional, pues hay docenas, ¿no? Claro, oh sorpresa, en términos empíricos y efectivos, los costos de transporte son 6 veces mayores que los aranceles para las exportaciones mexicanas, ¿no? Yo diría cuántos estudios hay sobre el transporte de México en cursos de comercio internacional. Digo, si los contamos con una mano es mucho, ¿no? En cambio, teoría del comercio internacional y los aranceles y los efectos que esto tiene, pero ojo, nos dirá de nuevo el Piñero. Pues, para mí es irrelevante, ¿no? El tema del transporte es mucho más significativo. Termino con otra, yo diría, otra anécdota, ¿no? Así de moda, pero que refleja la importancia de tiempo y espacio de procesos específicos, ¿no? Está muy de moda este tema del tren rápido chino entre México, la Ciudad de México y Querétaro, ¿no? Digo, los tomadores de decisiones en China, 9 de 10 son ingenieros, ¿no? No hay ningún economista, no hay ningún abogado, etc. Entonces, claro, para un ingeniero es muy fácil, pues como un tren rápido de Shanghái a Pekín, pues diría, oye, pues la pregunta insulta, ¿no? Pues es una línea recta, pues qué otra, ¿no? Pero hay una ciudad en medio, pues, ¿a dónde quieres que la ponga, no? La línea recta, ¿no? Claro, tratar de poner un tren rápido de la Ciudad de México a China, de la Ciudad de México a Querétaro, que son 150 kilómetros. China está construyendo todos los años 3.000 kilómetros de trenes rápidos. Pues los ingenieros chinos pues se la vieron en chino, porque pues acá la línea recta no funciona, ¿no? Además de corruptelas, de cuestiones sociales, ONGs, la línea recta no funciona. Entonces hay una serie de aspectos geográficos, sociales, políticos, históricos que un buen ingeniero chino no entiende lo tropicoso que puede ser ese país, donde la línea recta pues es así, ¿no? Y nunca voy a llegar a 350 kilómetros por hora, que es lo que te quiero presumir con mi tecnología, pues con todas las vueltas y curvas nunca voy a llegar. Nada más para terminar, es decir, en fin, el tema de tiempo y espacio en una cuestión tan anecdótica, pues es crítica, porque de nuevo el ingeniero llega y te dice, pues de A a B, pues es así. Y te dirá acá alguien, no, ¿sabes qué? Pues entiende un poco cómo son las cosas en la trópica, ¿no? Gracias. Sí, aunque yo haya... Nada más, Sí. muy breve. Muy breve. Es que estamos en esta sala y con el tema de las tradiciones. Recuerden ustedes lo que en varias ocasiones señalaba don Jesús Silva Herzog, ¿no? Que él señalaba de manera explícita que herramientas de la economía deben de ser la geografía y las ciencias sociales, entre otras, ¿sí? Entre otras. Y lo señalo de esa manera porque tampoco la discusión entre la importancia o no, la relevancia o no del espacio en la investigación económica tendría que ser ponderada en función de otros elementos también igual de relevantes como el espacio. Y les regalo un folletito en donde señala dónde pueden descargar el libro ya para que no lo compren. Si quiero yo pongo el libro en el Dropbox que tenemos para este curso y yo no sabía si estaría de acuerdo por eso todavía no lo hice, pero voy a pongo esta parte en Dropbox. Estamos agradecidos por nuestra capacidad, nos peleamos, pero antes de tomar quizás dos preguntas más, yo quisiera brevemente responder también a esta pregunta de cómo dialogar o si solamente hablamos de una ciencia social.
Pues yo tengo alguna experiencia en eso, porque como les dije, yo hice mi doctorado en Historia Económica, luego me fui a Chicago a Sociología, y luego hice otra tesis grandote en Geografía Económica. Entonces, una cosa que yo aprendí, y eso es subrayando que los dos han decidido, primero, ese es mucho trabajo, y segundo, hay que definir la especificidad de cada disciplina. O sea, el chiste es entender muy bien que puede contribuir la geografía, la historia, la sociología, la economía, y a través de esto entrar en discusión. Y solamente a través de eso. Y eso significa, por ejemplo, preguntarse muchas cosas. Los geógrafos que estudian geografía y luego se hacen como asistentes en la universidad y luego se hacen profesor de geografía, nunca se preguntan qué es el espacio, porque le toman como raro. Mientras yo, de la historia, leyéndome los libros de texto de geografía económica, me daba cuenta, aquí falta una definición, acá falta una definición, y solamente viniendo de afuera yo hice preguntas, y estas preguntas me llevaron a un entendimiento que yo creo que es más profundo que los mismos geógrafos que lo toman por dado. Entonces la pregunta sería, sí, yo sí creo que es solamente una ciencia social, pero sí como en corrientes o en departamentos o como quieras, y para realmente entrar en discusión tenemos que entender muy bien lo que es el nuestro, lo que implica definir términos, por ejemplo, estar muy preciso en términos, y yo lo han visto creo en el curso, yo hago bastante énfasis en eso, y luego entrar en discusión. Bueno, eso sería eso. Dos preguntas más para terminar puntual. Bueno, tres, sean breves, por favor. Ok, rápidamente, bueno, creo que la geografía como un y únicamente, bueno, en economía lo vemos más como un instrumento, ¿no?, para hacer análisis. Sin embargo, creo que a partir del curso que vimos también tenemos pues mucho que repensar con respecto a las posturas técnicas y a los enfoques, ¿no? Entonces, esto me parece importante porque los dos mencionaron cuáles son las metodologías que se pueden usar y aplicar haciendo uso de la geografía económica. Porque, bueno, digo, a nivel de regiones, por ejemplo, pues tenemos los análisis regionales y territoriales a nivel de cuenca hidrológica, a nivel de áreas de mayor profundidad. No ha funcionado como tal el uso de este concepto, bueno, no el concepto, sino la aplicación. Y a nivel ya de estudios urbanos o regionales a una escala más pequeña, pues las tramas verdes, las tramas azules y todo lo relativo al ordenamiento territorial. El maestro Javier Delgadillo mencionó un poco la relación en economía ambiental y ecológica con geografía. Sin embargo, también ahí en esta parte de ordenamiento territorial pues entra también la economía como tal, ¿no? Aunque por el momento la tiene como que de la mano con geografía económica. Entonces, si pudieran comentar un poquito esto sobre los aspectos teóricos de geografía que a nosotros nos sirven como economistas y también la participación de la economía dentro de esto. Sí, no, bueno, a mí más que preguntas me gustaría hacer es externar una idea y una inquietud. Creo que no solo el problema o la discusión está entre qué relación hay entre economía y geografía, que puede tener diferentes aristas, sino más bien con respecto a todas las ciencias. Hay un concepto que es no nuevo, es relativamente nuevo, al menos en economía, pero ya tiene bastante tiempo en términos metodológicos, es el de Piaget y Rolando García, donde habla precisamente de sistemas complejos. Y cuando estamos hablando de sistemas complejos, entonces sí se puede entender cómo no es lo mismo hablar de interdisciplinar que hablar de multidisciplina. Entonces lo que estamos buscando es hablar de la interdisciplina. ¿Por qué? Pues porque es indivisible el fenómeno que estamos analizando y no es cuestión de sumar un geógrafo, un economista, un sociólogo y entonces entre todos saber cómo lo hacemos. No. Sino se trata de analizar las particularidades de cada uno de los fenómenos. Entonces, si desde esa óptica en economía se incorporara, que es una de las preguntas que nos hacía ayer nuestro profesor, como ¿qué pensábamos respecto a eso? A mí me parece que sería muy conveniente que se analizara la reintroducción de la geografía en la economía desde un punto de vista como sistema complejo, no como una materia más que por dinámica que sea, por actual que sea,
no va a dejar de ser más que un cajón. ¿Sí? Entonces es diferente a que nosotros, es lo mismo que la historia. Nosotros tenemos la historia económica y bueno, lo que se hace en muchos profesores lo que hacen es venir a dar historia. Y el análisis de por qué las leyes de reforma fueron importantes para el desarrollo del capitalismo en México, no, pues eso no es, ¿no? Entonces, eso mismo puede suceder con la enseñanza, la reenseñanza de la geografía. Entonces, mi propuesta es de que se haga desde un punto de vista de la geografía, del sistema complejo, es decir, una visión piagetana de García, que son los que hicieron el planteamiento epistemológico. Brevemente, a mí me da la impresión de que este acercamiento entre disciplinas necesariamente saca a flote la cuestión de las dos tradiciones epistémicas en ciencias sociales más importantes, la división entre explicar y comprender. Por un lado la parte positivista y del otro, como por ahí de la escuela histórica alemana, romanticismo, hermenéutica. Eso, a la hora de que ustedes hacen investigaciones, ¿mueve sus investigaciones? ¿Tratan de resolverlo o solo es un marco de referencia, algo funcional, algo que tienen en cuenta, pero que no impacta entre ustedes y entre sus colegas? Preguntas bastante complejas para terminar esta mesa. Sí, solo algunas opiniones. El tema del cambio climático es muy relevante y si no todas, la mayoría de las disciplinas deberían estar tocando ya, ¿no? De manera particular en lo que representan los impactos de corto y de mediano plazo y la forma de verlo a través de instrumentos de política pública. Hay un enfoque que poco mencionamos, ¿no? Que es la aplicabilidad de nuestro conocimiento en las decisiones en las empresas y desde luego las decisiones en el sector público. La geografía económica tiene una altísima tradición de vinculación con el sector público, eso es algo que hay que reconocer. Y digo esto de ordenamiento territorial con el tema de los enfoques de sistemas complejos. Ya hoy nos quedan cortas las clasificaciones o las tradiciones en las que ubicamos nuestras investigaciones. Por ejemplo, nosotros nos preguntamos y nos contestamos, ¿no? Enrique Dussel, ¿de qué corriente es? ¿No? Javier Delgadillo, ¿de qué corriente es? Entonces, pues tratamos de ubicarlo y va mucho en función de cómo hemos construido un acercamiento para tratar de entender, explicar, dar respuestas a problemas específicos. Yo coincido con algunos autores en el sentido de que hay una nueva forma o posicionamiento en donde desde las ciencias sociales podríamos ubicarnos, ¿no? Para no ser tan precisos o tan groseros dependiendo del adjetivo que uno quiera poner, ¿no? Predominan hoy, en mi opinión, tres grandes enfoques, ¿no? Desde luego, los enfoques neoclásicos, que son predominantes, y desde ahí construimos instrumentos. En el ordenamiento territorial, por ejemplo, hay una construcción metodológica desde un enfoque netamente neoclásico, pero también algo que está imperando cada vez, en mi opinión, de manera favorable, que es pensar la vinculación y la acción concreta hacia problemas concretos bajo enfoques de complejidad, ¿no? Del espacio, de la sociedad, de su complejidad. Hay una corriente que ha imbuido mucho a nuestras disciplinas, que podríamos meter una parte de esta corriente en las
teorías neoclásicas, en las estructuralistas, etcétera, pero que tiene ganado, digo yo, un espacio ya en la clasificación, ¿no? Y es todos estos estudios institucionalistas, sean no institucionales, etcétera, ¿no? Una forma de ver también a la economía, a la geografía, a la sociología a partir de otras redes, de otros actores, otras formas de medir las realidades presentes o las interacciones en los territorios. Y ya hay todo un cuerpo conceptual muy fuerte de economía institucional. Y uno podría decir, bueno, pero eso ya no es geografía económica, economía espacial. Y yo diría todo lo contrario. Y está la corriente también en la que yo sitúo el tema de discusión con mayor capacidad para entender lo que sucede con el cambio climático, que son las teorías evolucionarias, ¿no? Que también la economía está construyendo un marco de entendimiento a partir de la interdisciplina, o sea, a partir del abordaje desde diferentes disciplinas a problemas concretos. ¿Qué es lo que les está dando identidad, a diferencia de lo que se construyó hace siglos? No son las teorías, son los métodos de intervención. Eso es lo que está acuerpando estas nuevas formas de visualizar el papel de las disciplinas dentro del ámbito de las ciencias sociales. Nada más. Sí, yo también los invito ahí a revisar algunos documentos. Hace un par de años, por ejemplo, publicamos un libro sobre la inversión extranjera directa, una perspectiva macro, meso, micro y territorial, y docenas de estudios que puedan bajar también sin costo, ¿no? Yo diría temas como el cambio climático y otros, sí, se pueden analizar desde una perspectiva económica, geográfica. Ojo, yo diría, yo en el posgrado trabajo más bien en el ámbito de la economía política, de la organización industrial, perfectamente desde la economía política, así lo están haciendo colegas, Yolanda Trápaga y otros, y es más, digo, hay muy interesantes debates, si nos vamos a temas profundos, de autores físicos como Georgescu Rögen, que trabaja sobre las leyes de la entropía y la termodinámica y cómo se transforma la materia y la energía, y desde la perspectiva de físicos, cómo para la materia y la energía la historia y el espacio son críticos. Y nótese la postdata, oigan, y ustedes cientistas sociales, ¿cómo le hacen para no incorporarlo? Porque la transformación de la materia y la energía solo se entiende en tiempo y espacio, ¿no? Entonces nótese el sarcasmo, la ironía, pero la seriedad, pues ¿cómo le hacen, no? Ustedes sin eventos sociales, sin espacio y tiempo, ¿no? Ojo, yo diría, detrás de eso no hay todólogos charlatanes, sino que especialistas que se toman su trinchera muy en serio, ¿no? Terminaría simplemente señalando, sí, el tema ahí de explicar, comprender estos eventos socioeconómicos son fundamentales. Yo diría, claro, al menos tan relevantes el tema de plantear alternativas, etcétera, en un diálogo con terceros, ¿no? Digo, en las ciencias sociales nos enfrenta entre egos y VIPs y quién sabe cuánto, pues rápidamente, pues allá está el post-keynesiano, acá está el neoclásico, allá está el neo quién sabe cuánto, y colorín colorado. Eso es muy pobre, ¿no? Entonces, en el marxismo y con Carlos Marx hay que enfrentarse a estos problemas, por supuesto que con Keynes, con Marshall y muchos otros, y nos encontraremos con que algunos autores explican mejor, con mayor profundidad ciertos eventos, ¿no? Entonces, en fin, de nuevo, brinquémonos, yo invitaría la
fronteras ideológicas que tenemos y que en la mayoría de los casos, de nuevo, lo que reflejan es sobre todo una falta de respeto, ¿no? Y entonces, si no hay ni siquiera esto básico, pues cualquier diálogo es imposible. Pues lo que ayer no se hablaba. Muchas gracias. Para cerrar este curso, vamos a distribuir la información. Nada más 3 cosas. Yo estaría totalmente de acuerdo. Yo tengo entendido que en la facultad se va a reintroducir la materia de geografía económica o economía espacial o como se va a llamar. Lo que yo creo que importa es que no sea que no sea una materia más, sino que sí se trata de pensar. Escúcheme un minuto más. El caso es no meter una materia más como geografía económica, sino entender la economía como procesos, como relaciones socioespaciales en tiempo. Eso creo que es lo importante. Y ustedes pueden contribuir, porque ustedes como estudiantes pueden preguntar a sus docentes cómo lo hacen en concreto las relaciones socioespaciales. Entonces ustedes también, aunque no sean docentes, ahora me dirijo a la parte, digamos, más atrás de la sala, si ustedes obligan a sus docentes a explicar bien y dónde está la geografía, dónde son los procesos socioespaciales, sí van a contribuir a la formación un pensamiento en este contexto. Segundo, quisiera recordarles que me manden por favor un feedback, una evaluación del curso, eso para mí sería importante. Y tercero, como ustedes saben, yo estaré aquí un semestre más, o sea, todo el próximo semestre. Ahí está mi currículo, tiene mi correo, por cualquier cosa que creen que les podría ser útil, contacten. Muchas gracias por la asistencia.